El segundo intento de diálogo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno se tildó como un fracaso, se dijo en el lugar de que no hubo acuerdos. El segundo intento de negociación entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana fracasó. Por un lado, los dirigentes de la COP aseguran que el gobierno está cerrado y no quiere abrogar el decreto que cerró Enatex. Por otro lado, los ministros aseguran que hay tosudez también de los representantes de los trabajadores y que la abrogación de dicho decreto sencillamente no es posible. Lo que nos está pidiendo la Central Obrera es una abrogación del decreto 2765. Una abrogación que nosotros creemos que no es la adecuada porque eso significaría volver a foja cero y preservar Enatex en las condiciones en las que se encuentra. Para hablar sobre este caso nos acompaña la ministra de Comunicación, Maranela Paco. Gracias por estar con nosotros. Ministra, buenos días. Se ha calificado este diálogo como un fracaso, no se llegó a ningún entendimiento y la COP señala de que irán al paro el día miércoles, jueves y viernes y se señala de que no hubo el entendimiento concreto. ¿Qué pasó? ¿Qué falló, ministra? Pablo, buenos días a toda nuestra gente que nos ve. Bueno, yo creo que hace falta mucho en la Central Obrera Boliviana una información correcta que se le dé a las bases. Yo creo que desde el Gobierno Nacional hemos cumplido con informar a las representaciones que han asistido a los espacios de diálogo que hemos abierto y que no lo vamos a cerrar porque nuestra naturaleza es resolver las cosas dialogando, es que esa información está siendo o manipulada o tergiversada, pero esa información real no le está llegando a las bases. Ahora, ¿cuáles los intereses que tienen de la cúpula dirigencial? Eso es un tema interno que ellos van a tener que resolver. Lo cierto es que como gobierno nacional somos responsables con ese bien mayor que se llama nuestro país, nuestra economía, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, por tanto una administración y gestión pública responsable. Y en esos términos, Enatex, al haber sido una empresa privada, recogida por el Estado boliviano a pedido de trabajadores para su salvataje, se le ha hecho todo el procedimiento y la inyección de recursos para lo mismo y resulta que no hemos tenido efectividad en ese tema. Entonces, si hay una empresa que no le va a dar réditos al país, entonces no tiene razón de ser. Sin embargo, con los trabajadores, ministra? Ahí voy, querido Pablo. Con los trabajadores se ha terminado ya un proceso de desvinculación con aquellas personas que no han tenido mayor dificultad. Son más de 1000 trabajadores, de esas más de 1000 personas. Ya más de 800 se han acogido a este desvínculo legal que existe. Por tanto, el decreto que cambia la forma de ser de Enatex ha cobrado eficacia plena. Hay más de 180 trabajadores pendientes con situaciones de inamovilidad o en situación de embarazo. Para ellos, en estas mesas de diálogo se les ha ofrecido pues atenderlos desde una comisión social. Permítame, ministra, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestra invitada, ministra. Los trabajadores han sido claros en decir que temen que este mismo decreto se aplique más adelante en otras empresas públicas y queden en las mismas condiciones que los despedidos en Enatex. Ustedes como gobierno, ¿qué responden? ¿Qué explicación les pueden dar o qué compromiso a futuro? Dos precisiones, Cecilia. Buen día también en Santa Cruz. Decirles que uno, el decreto supremo es exclusivo para Enatex, es excepcional para Enatex, considerando además que esta no fue una empresa pública puramente dicha, porque fue privada, que fue recogida por el Estado Nacional para intentar un salvataje. Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, no resulta, entonces ocurre esta vía legal de cerrarla y con un decreto que ya ha cobrado eficacia. En el otro aspecto, yo ahí exhorto a los dirigentes que sean sinceros con el país y con las propias bases. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento se les ha dicho absolutamente no a no aclarar lo que significa este decreto supremo que termina con Enatex y da posibilidad a el Servicio Nacional de Textilera. ¿Qué pasa?
les hemos dado la posibilidad de emitir un decreto para aclarar que ese decreto fue exclusivo y excepcional para esa empresa, no para las otras empresas públicas ni otras empresas que estén en condiciones que estén reeditando recursos económicos para el país. Entonces se les ha dado esa posibilidad y es una posibilidad que no han informado al país. Como gobierno hemos dicho, estamos dispuestos a aclarar que es un decreto excepcional, que es solamente para Enatex y que no es para otras empresas. Ministra, Gabriela Oviedo desde Santa Cruz le hace la consulta. ¿Cuál es la propuesta que le ha dado a conocer anoche el gobierno a los trabajadores en este diálogo, en este encuentro que sostuvieron? Desde el encuentro que se tuvo, Gabriela, con el vicepresidente, se les ha dado esa posibilidad de emitir un decreto que aclare que es el decreto que termina con Enatex, es excepcional y es único, que el resto de las empresas no van a sufrir de ninguna manera esa situación. ¿Por qué razón? Porque como Estado estamos haciendo una administración eficiente de las empresas puramente llamadas públicas. Entonces, eso es lo que no se ha informado a las bases. Simplemente dicen, se ha cerrado el gobierno, y eso es mentira. No nos hemos cerrado a hacer esta aclaración, más bien les hemos hecho esta propuesta. Les hemos hecho una propuesta y además estamos trabajando con esos 180 y tantos trabajadores que quedan para garantizar todo el ámbito social y no queden así al desamparo como hacen creer los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Ahí nos preocupa la falta de sinceridad de los dirigentes. Ministra, sin embargo, la Central Obrera Boliviana se va a un paro de 72 horas, hay movilizaciones nuevamente, ellos señalan de que sí están en un paro y no como el gobierno lo habría calificado. ¿Dónde está el eslabón inclusive débil que se dice, porque se señala de que entre Ametex y Enatex había un contrato de arrendamiento, no un contrato de compra y venta? Independientemente de esos términos, sobre lo que planteas de que ellos estén en paro, yo aquí tengo que agradecer mucho a nuestra gente, Pablo, porque la gente en Bolivia sigue trabajando y eso nos dice que hay mucha conciencia de que la estabilidad económica amerita del esfuerzo de todas y de todos, y saludamos el hecho de que continúen trabajando y no hayan paralizado actividades en esos 3 días que ya han sido convocados a movilización, inclusive a la población paceña por lo propio. Y bueno, decirles también de que en esos términos, ojalá con esta información que ahora estamos facilitando, las bases puedan entender y hacer que la dirigencia nacional entienda y dejen este aparente estado de movilización. ¿Y se garantiza la estabilidad laboral como pide la Central Obrera Boliviana de los trabajadores? Todos los trabajadores, nuestra política de Estado, de gobierno, desde que llegamos el 2006, nuestra prioridad son los trabajadores. Por eso hemos hecho incrementos progresivos en función de la inflación. Por eso hemos dado el doble aguinaldo. Por eso tenemos subsidios para las mujeres embarazadas, atención permanente. Por tanto, las y los trabajadores en nuestro país tienen garantizado su estabilidad. Una cosa es que cuando existe este tipo de empresas que no dan réditos al país, entonces pasa con lo de Enatex, intentamos, nos esforzamos, pero nunca, en ningún momento, Pablo, hemos dejado al libre albedrío o al desamparo a las y los trabajadores. El desvínculo, ustedes pueden hacer encuestas como medio de comunicación, ha sido absolutamente legal, absolutamente en el marco legal de sus derechos laborales. Gracias por el contacto nacional a Gabriela Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hacemos también la presencia de la ministra de Comunicación, Maranela Paco, por estar con nosotros. Buenos días, ministra. Buenos días, Pablo, y decirles a nuestra gente las bases, no les hemos dejado en ningún momento a los trabajadores a su suerte, no lo vamos a hacer. Esta medida fue excepcional para Enatex y aún así los trabajadores que se han desvinculado han tenido garantizados sus derechos laborales. Los que quedan, 189 personas, también lo van a tener. En eso estamos trabajando y eso la Central Obrera, la cúpula, debe entender, querido Pablo. Continuamos con más en la revista, compañeros.